How much trouble are you in because of this Contra revelation? Vice President Bush, did you know about the Contra aid or not, sir? Did you know about the Contra, sir? Mr. President, some people might think you're stonewalling by refusing to answer questions. Mr. President, when would you be able to speak out on this Contra business? Sir, the country's going to want to hear from you, not your Attorney General. Mr. President, you've never ducked questions before. John PowerPoint meeting has your prediction. Mr. President, hasn't this damaged your presidency? Any other turkeys on the chopping block? Fue el único gran error en política internacional del presidente, y lo cometió por el mejor de los motivos, aunque siguió siendo un error. Así es como todo aquello siguió inflándose. Fue un momento trágico para el presidente, quien más tarde tuvo la honradez y la gallardía de admitir que había sido un grave error. Fallaron. Quiero decir que no sería la primera vez que un secretario fue incapaz de persuadir al presidente. Aconsejado por Nancy, Reagan se negó a dar explicaciones a la nación. La astróloga de Nancy le había dicho que las estrellas no le eran favorables al presidente. Si me haces preguntas de cotilleos y cosas así, la verdad es que tienen gracia, pero carecen de importancia. Por fin Reagan accedió a explicarse ante las cámaras. Fellow Americans, for the past 3 months, I've been silent on the revelations about Iran. You must have been thinking, well, why doesn't he tell us what's happening? Why doesn't he just speak to us as he has in the past when we've faced troubles or tragedies? Let me say I take full responsibility for my own actions and for those of my administration, but no excuses. It was a mistake. I didn't know about any diversion of funds to the Contras, but as president, I cannot escape responsibility. Dicho esto, Schultz y Weinberger siguieron en el gobierno a pesar de haber sido informados de todo. Sus notas, que ahora se han hecho públicas, demuestran que estaban al cabo de la calle y que si hubieran amenazado con dimitir, habrían detenido la operación. Así que lo que dicen hoy para defenderse, que no sabían nada, es absurdo. Podrían haberlo parado. El vicepresidente George Bush negó cualquier participación en el Iran Gate y rehusó responder a los periodistas que tuvieron la valentía de preguntarle. Afirmó que nunca fue informado o consultado por el presidente. Yo sé, y él también, que se enorgullecía de haber estado presente en todas las reuniones y de haber sido plenamente informado. Conocía las decisiones y las apoyó. Decir que no lo sabía no es sincero. Yo sé que lo sabía, por supuesto. Hay que verlo en su contexto. En aquellos momentos él buscaba la presidencia. Era candidato y si reconocía que había estado informado de aquellas decisiones y que además había participado en ellas, eso le habría hecho vulnerable y le habría hecho daño. Es una situación difícil de describir. So help me God. Congratulations. Thank you. George Bush sucedió a Ronald Reagan en la Casa Blanca. Como iba por detrás de su oponente demócrata, basó su campaña en la lealtad a la bandera, el patriotismo, la oración en las escuelas, la lucha contra el crimen y el endurecimiento de las condiciones en las cárceles. El resultado fue impresionante. En pocos días, su posición en las encuestas se disparó y ganó las elecciones con el 53% de los votos. La elección de George Bush se vio como un tercer mandato de Ronald Reagan. Bush basó su administración en las relaciones personales, creyendo que esa era la forma más eficaz de hacer las cosas. Prefirió la lealtad personal a las ideas políticas. Se recababan opiniones de todos los campos y luego se llegaba a un compromiso aceptable. Como vicepresidente durante 8 años, Bush había presenciado a diario la disfuncionalidad de la administración de Reagan y sus rivalidades improductivas.
Al nombrar a sus íntimos amigos para puestos clave, formó un gobierno colegiado muy unido y unánime. Entre los miembros de su selecto círculo estaba James Baker. El presidente Bush sabía cómo tenía que funcionar el sistema. Nombró a 5 amigos con los que había trabajado en otros puestos. Éramos compañeros, así que no se veían las puñaladas ni las luchas que se habían producido en otras administraciones entre el Consejo de Seguridad Nacional y el secretario de Estado, o entre el secretario de Estado y el de Defensa. Si nos hubiéramos peleado entre nosotros, no habríamos logrado lo que logramos. Si repasas la administración de Carter, verás que Vance y Brzezinski eran como el perro y el gato. En la primera presidencia de Nixon, Henry Kissinger, como asesor de seguridad nacional, mantuvo a Bill Rogers, el secretario de Estado, al margen de todo. En los años de Reagan, Shultz y Weinberger estaban siempre tirándose a la yugular como secretarios de Defensa y de Estado. Y además había 7 u 8 asesores de seguridad nacional, algunos enfrentados directamente al secretario de Estado. Brent Scowcroft fue nombrado director del Consejo de Seguridad Nacional y trasladó su despacho a la Casa Blanca. La regla era la misma. Cuanto más cerca está el despacho de un asesor al del presidente, tanto más influyente es. Lawrence Eagleburger fue el consejero presidencial de Bush. Había sido miembro del Consejo en calidad de director de la CIA. Así que sabía exactamente cómo quería que funcionase y nombró a personas con visiones similares. Si Scowcroft tenía una opinión, y normalmente la tenía, se la contaba al presidente. A veces el presidente seguía su consejo y otras veces no. Con el tiempo Bush y Scowcroft se hicieron íntimos, así que en ese sentido creo que Scowcroft ejerció una influencia positiva, pero nunca fue dominante ni intentó mantener al resto ajeno al proceso de toma de decisiones. Intenté no hacerlo. Y no creo que James Baker pensase que me dedique a aislar al presidente de las opiniones de su gente o a asumir las responsabilidades del secretario Baker. No hubo ninguna operación del Consejo de Seguridad Nacional que yo no aprobase. No hubo asuntos Irán-Contras, ni misiones secretas, ni nada de eso. Yo era un consejero político y nadie se interpuso entre el presidente y yo, lo que significa que los asuntos de política exterior los decidió el Departamento de Estado. Cuando entré en el Departamento de Estado, dije que iba a ser el hombre del presidente en el departamento y no el hombre del departamento en la Casa Blanca. Eso provocó habladurías. William Webster se ocupó de la CIA. En 1973, Bush, entonces director de la agencia, le había formado. Cada mañana Webster entregaba 2 copias de un informe conocido como el Informe Diario del Presidente, o en otras palabras, el mundo a través de los ojos de la CIA. El día de su toma de posesión, el presidente me lo dejó claro. Nos convocó a todos y dijo: espero que tengáis desacuerdos entre vosotros. Eso está bien. Y añadió: pero no en público. No filtréis información a los periódicos para perjudicar a otro. Y cuando tome una decisión, os quiero a todos detrás para ayudarme a que se lleve a cabo. En noviembre de 1989, la caída del muro de Berlín preparó el camino para la reunificación de Alemania y el hundimiento de la URSS. Uno tras otro, sus antiguos estados satélite acabaron con sus regímenes comunistas. Pero George Bush, un producto de la Guerra Fría y ex jefe de la CIA, no acababa de convencerse. Envié un mensaje adicional al presidente junto al informe diario en el que decía: las burbujas están saliendo a la superficie. Esas fueron mis palabras exactas. No sabíamos cuándo ocurriría exactamente ni cómo tendría lugar. ¿Predije lo que iba a ocurrir? No. Pero si lees lo que se escribía, si lees los periódicos alemanes y otras informaciones de 1989, o incluso en la caída del muro, todas decían que pasarían 10 años o así antes de la reunificación. Nos sorprendió a todos.
Lo peor que podríamos haber hecho es emocionarnos con la caída del muro. Muchos nos criticaron por no haber bailado sobre el muro. Creo que en los primeros días él tenía muchos menos recelos que yo. Creo que desconfiaba mucho menos. Aunque no creo que ninguno de nosotros se fiara totalmente de los soviéticos. No creo que en aquellos momentos hubieras encontrado una sola persona seria en las principales capitales del mundo que dijera: dentro de 4 años caerá el muro, y dentro de 6 la Unión Soviética habrá desaparecido. Ni una. A finales de julio de 1990, los Estados Unidos estaban casi seguros de que Saddam Hussein estaba preparándose para invadir Kuwait. Estaba en Irkutsk, en una reunión con Shevardnadze sobre control de armas, cuando uno de mis ayudantes me entregó una nota que decía que parecía que los iraquíes iban a entrar en Kuwait porque había una incesante reunión de tropas en la frontera. Se lo dije a Shevardnadze y él respondió: eso no puede pasar, no creo que sean tan idiotas para hacer eso. Yo respondí: más te vale cotejarlo con la KGB. Dijo que lo haría esa misma tarde. Fuimos a comer y cuando regresó me dijo: he preguntado a la KGB y no pasa nada. Irak no es tan tonto como para invadir Kuwait. Pero nuestra inteligencia me estaba diciendo que se estaba produciendo un traslado masivo de tropas. Los rusos no previeron que Irak entraría e invadiría Kuwait. Enviamos un aviso sobre la invasión de Saddam Hussein en las siguientes 24 a 48 horas, basado en nuestro análisis de las comunicaciones interceptadas, los tanques y otras cosas. Así que no hubo sorpresa, o al menos no debería haber habido sorpresa. En el sótano de la Casa Blanca se daban los toques finales a la operación Tormenta del Desierto. Cuando tenemos reuniones importantes, normalmente bajamos a la sala de crisis. Cuando la crisis es aguda, el presidente no va al Pentágono, sino que el Pentágono va al presidente. Había una sala con todo tipo de dispositivos electrónicos para las reuniones de crisis. A pesar de que James Baker prefería la diplomacia, Bush defendió una solución militar más que política. Pero una guerra exigía la aprobación del Congreso. Decidió prescindir de ella. Según el derecho de los Estados Unidos, la autorización solo estaría en vigor durante 60 días, un tiempo insuficiente para una operación militar de esa envergadura. Durante las semanas posteriores forjó una coalición de estados bajo bandera de la ONU antes de lanzar su ofensiva en enero del 91. 6 miembros de nivel infraministerial nos reuníamos todos los días, a veces varias veces. Yo representaba al Consejo de Seguridad Nacional y había gente del Departamento de Estado, el Pentágono, la CIA, el Alto Estado Mayor, todos con el poder de nuestras ideas. Yo nunca tomé decisiones porque era un simple consejero y conocía mis límites. Por eso la gente que trabaja para el presidente no tiene poder de verdad, sino influencia. Para alguien como yo, el poder residía en realizar recomendaciones, decir, después de la invasión de Kuwait por Saddam Hussein, ¿qué deben hacer los Estados Unidos? El presidente estuvo al mando. Desde el principio había decidido que Saddam Hussein no podía quedarse con Kuwait, que tenía que retirarse de forma incondicional y que nosotros haríamos lo que hiciese falta. Scowcroft, y creo que también el presidente, se dieron cuenta desde el principio de que si no lo conseguíamos todo por la vía diplomática, tendríamos que ir a la guerra. Nadie se opuso. Fue una decisión unánime. Después de nuestro ataque, sí que hubo algunas diferencias políticas. El Pentágono era mucho más receloso. Cuando digo el Pentágono, quiero decir que los militares tenían muchos más reparos, en parte porque se acordaban de Vietnam, y se morían de miedo pensando que nos meteríamos en otra situación así. Jim Baker era más optimista acerca de la posibilidad de arreglarlo diplomáticamente más que por la fuerza. Sinceramente, tengo que decirte
que Baker estaba menos entusiasmado